todos, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta. Hoy vamos a hablar un poquito del marco metodológico de la investigación. En primer lugar, es importante considerar que en el marco metodológico vamos a proyectar todo lo relacionado a cómo vamos a realizar la investigación, es decir, los métodos, los instrumentos, las técnicas, los aspectos éticos, legales, etcétera, que vamos a considerar dentro de la misma. Y esto incluye, como mencioné, tipos de investigación, nivel, diseño del estudio que vamos a plantear, la población que va a formar parte del estudio, qué instrumentos y técnicas voy a utilizar, cómo voy a analizar esos datos y algunos aspectos éticos. En primera instancia debemos considerar que tenemos que saber que un estudio puede ser de carácter cuantitativo cuando busca cuantificar, medir variables, utilizar datos estadísticos para elaborar conclusiones. Y por otra parte, están los estudios cualitativos que básicamente son más abstractos y buscan describir, estudiar cualidades de un objeto o un fenómeno. La combinación de ambos tipos de investigación se lo denomina estudios mixtos, o también conocidos como investigación tipo quali-quanti. En primer lugar, cuando vamos a hablar del nivel de investigación, vamos a entender que debemos señalar el grado de profundidad con el cual vamos a abordar un fenómeno. Y aquí podemos trabajar a nivel exploratorio, simplemente, a nivel descriptivo, a nivel explicativo y a nivel correlacional. A nivel exploratorio, cuando elaboramos un estudio, lo que estamos haciendo es tratar sobre un tema o algo poco conocido o estudiado. Tratamos de realizar esto de forma innovadora para identificar conceptos nuevos y preparar terreno para otros estudios en el futuro. A nivel descriptivo, lo que hacemos es caracterizar un hecho o un fenómeno, tratar de medir los conceptos y definir las variables que se encuentran dentro del problema de estudio. A nivel explicativo, básicamente lo que queremos saber es el porqué de los hechos, ¿sí? ¿Por qué suceden o por qué se dan y de qué manera podrían darse algún fenómeno en particular? Y lo que tratamos de establecer es entonces la relación que existe entre la causa y el efecto, cómo podría influir. Luego tenemos los estudios correlacionales que según Hernández Sampieri básicamente apuntan a las predicciones, es decir, cómo se van a comportar ciertos fenómenos en el futuro, explicar relaciones de variables y cuantificar relaciones entre las mismas. En otra instancia debemos hablar del diseño de la investigación. Y aquí se refiere al plano estrategia que vamos a aplicar para obtener la información que se desea responder en el problema. Esto nos dicen varios autores, entonces lo que tratamos es de poner las estrategias que vamos a utilizar. Perdón. En el diseño de investigación se explica también, según el enfoque, cómo vamos a desarrollarlo, si es cuantitativo, cualitativo o mixto. El propósito entonces es someter la hipótesis que planteamos en la investigación para probarlo, responder las preguntas de investigación y cumplir los objetivos del estudio. A nivel, cuando hablamos de diseños, tenemos que primero también aclarar, tenemos dos tipos de diseños básicos. Diseño de investigación experimental, por una parte, que según Creswell, Reichardt y Sampieri, denominan a estos estudios de intervención, porque el investigador genera una situación para tratar de explicar cómo afecta a quienes participan en ella en comparación con quienes no la hacen, ¿sí? Eso sería un estudio experimental que se utiliza tanto dentro de las ciencias sociales, aplicadas, las ciencias exactas, etc. Es un proceso que consiste en someter a un grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos, que sería la variable independiente, y observar los efectos que se produce en la variable dependiente en este caso. Asimismo, los estudios de tipo no experimental, según Hernández Sampieri,
se realizan sin manipular ninguna variable, ¿sí? Entonces lo que hacemos es simplemente observar los fenómenos en su estado o ambiente natural para poder entenderlos y analizarlos. La investigación experimental básicamente analiza cuál es el nivel o modalidad de una de las diversas variables en un momento determinado. También determinar o ubicar la relación que existe entre una o más variables. Evaluar la situación, una situación determinada, un grupo, una comunidad o un evento o un fenómeno en particular en un tiempo determinado. Luego vamos ahora a entrar en los tipos de investigación, perdón, los diseños de investigación cuantitativos, ¿sí? Y aquí tenemos que hablar de los diseños no experimentales y experimentales. Por una parte, los diseños no experimentales, en las cuales se utilizan en las ciencias sociales, ya que no implica manipular no hacer muchos experimentos puros. Entonces lo que hacemos básicamente es estudiar en forma transeccional o transversal, es decir, en un momento determinado, en un tiempo, yo puedo estudiar en un mes o en un año determinado un fenómeno o un objeto, o en forma longitudinal. Yo puedo decir, voy a estudiar desde un año, desde digamos, en un cierto tiempo, cierto lapso, cómo se da un fenómeno o un problema y volver a estudiar en el futuro de repente cómo se dan esos cambios. En cuanto a los estudios transeccionales, tenemos los exploratorios, descriptivos y los correlacionales causales, ¿sí? En cuanto a los longitudinales, tenemos los diseños de tendencias o trending, los diseños de análisis evolutivos, grupo de cohorte y los diseños panel. Por otra parte, dentro de los diseños de investigación cuantitativos, tenemos los experimentales que se aplican mucho a las ciencias aplicadas, la ingeniería, las ciencias exactas, naturales y en algunos casos dentro de las ciencias sociales y humanas también. Cuando implica experimento, son cuasi experimentales o experimentos puros. En el caso de los ingenieros, por ejemplo, que hacen pruebas, los ingenieros agrónomos de crecimiento de plantas y probando con distintos tipos de abonos. Entonces lo que estoy haciendo es probar cómo va una variable influye sobre la otra y cómo puede haber cambios o puede variar en el tiempo. Así como los diseños cuantitativos, también tenemos los diseños cualitativos. Y en primer lugar tenemos una teoría fundamentada dentro de los diseños cualitativos, los cuales básicamente se llevan a cabo cuando se estudia un problema o un fenómeno, considerando una teoría en particular que corresponda a ese grupo de estudio. Los diseños etnográficos se utilizan o se aplican dentro de un grupo de personas, una comunidad determinada, para poder entender cómo funciona, cómo interactúa socialmente, cómo interactúan socialmente las personas de esa comunidad. Asimismo, los diseños fenomenológicos son aquellos que se dan dentro de una comunidad o un grupo de personas, pero se estudia un fenómeno en particular, una situación o un problema que se da dentro de ese contexto y se quiere entender o se quiere comprender por qué o de qué manera se da y darle una explicación a la misma. Los diseños de investigación-acción son aquellos estudios que básicamente el investigador lo realiza, lo lleva a cabo con el fin de producir cambios. Es decir, el investigador es parte activa de su estudio con los sujetos con quienes interactúa. En la investigación-acción, generalmente el investigador presenta o desarrolla una situación determinada, trata de resolverlo con la comunidad, con el grupo de personas y de esa manera elabora sus conclusiones en base a las experiencias encontradas con los mismos. Los diseños narrativos, básicamente como su nombre lo dice, buscan narrar situaciones, hechos o fenómenos en su estado, como asimismo personas. Los diseños narrativos se aplican para las investigaciones de casos en cuanto a medicina o a nivel antropológico, social. Yo puedo hacer un estudio narrativo, un diseño narrativo para contar la experiencia de un enfermo del cáncer o del SIDA, ¿sí? Que tuvo una experiencia muy difícil o personas que pasaron por experiencias traumáticas como desastres naturales, etc. Entonces, para contar las experiencias de vida.
Y cuando hablamos también de diseños, tenemos que hablar de los estudios de caso, porque los estudios de casos, según algunos autores, pueden utilizar los procesos de investigación quanti como también quali, ¿sí? Y analizan profundamente una unidad holística para responder al planteamiento del problema y probar las hipótesis. En base a esto desarrollar una teoría, ¿verdad? Esto se aplica básicamente para estudiar, yo puedo hacer un estudio de caso de una persona, una institución en particular, o un problema o una situación que se da dentro de un contexto determinado. Una vez que tenemos ya definido el nivel, el diseño, el tipo de investigación, vamos a pasar ahora a hablar de la población, ¿sí? Tenemos que también conocer o saber o determinar la población que vamos a estudiar. Y la población constituye básicamente la unidad que voy a estudiar. En este caso pueden ser personas, instituciones o casos en particular. Y la muestra es el subconjunto que representa a esa población. Pongamos un ejemplo. Si yo quiero hacer un estudio sobre la eh, percepción o cuáles son las expectativas de recuperación económica de los ciudadanos de una comunidad determinada ante el COVID-19, entonces yo no puedo tomar la población total de una ciudad, si tiene 200.000 habitantes, sería imposible entrevistarle o encuestarle a las 200.000 personas, 200.000 personas. Por lo tanto, lo que debo hacer es tomar una muestra, es decir, recurro a, a unos cálculos estadísticos para determinar qué porcentaje de la población voy a tomar para que forme parte del estudio, ¿sí? Entonces esa muestra me va a decir, bueno, debes tomar, en vez de pretender llegar a 200.000, vas a llegar a 2.000 o a 1.500 personas para poder tener una muestra que representa a esa población. Es necesario describir la población, el tamaño, la forma en que vamos a seleccionar la muestra dentro del estudio, ¿sí? Debemos conocer bien la población que vamos a estudiar. En la investigación bibliográfica, el universo es el tema de estudio. Y en los estudios de caso, un elemento o pocos elementos se asumen como una unidad sola, en este caso en particular. El muestreo probabilístico o no probabilístico. Una vez que definimos la población y la muestra, tenemos que tomar el tipo de muestreo que vamos a aplicar. En el caso de los muestreos probabilísticos, esto nos dicen que cada elemento tiene la misma probabilidad de integrar la muestra, es decir, de formar parte del estudio. Y lo no probabilístico, cuando se desconoce la probabilidad que tienen los elementos de la población para integrar nuestro estudio. Yo, por ejemplo, puedo estudiar a las personas que pagan su impuesto en una comunidad determinada. Puedo decir, voy a estudiar a todos los supermercados, ¿sí?, que pagan sus impuestos en un municipio X, ¿sí? Conozco entonces mi población. Sin embargo, si yo digo voy a entrevistar a todos los compradores de cierto fármaco para cierta enfermedad, puedo desconocer, no sé cuántas personas podría haber, ¿sí? En ese caso no hay probabilidad de conocer el total de las personas que compran esa medicina. Y en esos casos se aplican cálculos diferenciados estadísticos para poder llegar a definir la muestra. Los muestreos probabilísticos se dividen a su vez en muestreo aleatorio simple, aleatorio sistemático, estratificado y conglomerado. En el aleatorio simple, todos tienen la misma posibilidad de formar parte del estudio, ¿sí? Es decir, cualquier persona puede formar parte. En el aleatorio sistemático, sin embargo, ya hago la selección de un elemento en función a una constante k. Yo puedo definir que voy a tomar, por ejemplo, cada 5, cada 10, cada 50, cada 100 y voy definiendo en forma estadística a quienes voy a incluir en el estudio. En el muestreo estratificado yo puedo tomar una población o un subconjunto o un estrato cuyos elementos poseen las mismas características. Puedo decir, voy a estudiarle solamente a las mujeres de 18 a 35 o a los varones, o voy a estudiar o voy a investigar sobre la situación social, socioeconómica de los adultos mayores de 50 a 70 años.
Entonces tomo un muestreo por estrato. Y el muestreo por conglomerado, a su vez, es cuando yo realizo una división del universo que voy a estudiar para determinar luego los que serán objeto de investigación y dónde se realizará la selección. Esto se utiliza para las investigaciones de carácter social cuando voy a estudiar una población grande como una ciudad, un departamento, una provincia o un país. Entonces defino los conglomerados más importantes que podrían estar en las ciudades, los centros urbanos o los centros rurales y definir mi muestreo. Los muestreos no probabilísticos son aquellos que realizamos en forma no probabilística, como su nombre lo menciona, y puede ser un muestreo casual o accidental, es decir, cualquiera puede formar parte de los elementos de juicio, ¿sí? Entonces, es arbitraria. El muestreo intencional u opinático es el muestreo que yo como investigador tomo como bajo mis propios criterios o juicios de valor, quiénes son los que yo considero me van a poder valer como o van a servir, digamos, ¿sí? Como datos, me van a aportar datos valederos para la investigación. Yo puedo decidir entonces tomar. Solamente voy a investigar a profesionales de ciertas áreas, solamente a docentes, a abogados, arquitectos, contadores, etc. Y lo hago en forma intencional. El muestreo por cuota se basa en la elección de elementos en función a la población, de modo que se conforman grupos o cuotas correspondientes con cada característica, ¿sí? Entonces también elaboro grupos para poder determinar quiénes van a formar parte de la investigación. Una vez que definimos ya el tipo de muestreo, ya conocemos la población que vamos a estudiar, definimos las técnicas que vamos a aplicar, ¿sí? Y tenemos en primera instancia la observación directa, cuando el investigador realiza una observación de un fenómeno o una población o un objeto determinado para poder describir o encontrar las características de la misma, ¿sí? Entonces, básicamente es realizar una observación. También podemos aplicar encuestas o entrevistas en forma de cuestionario a personas, autoridades o a ciertos grupos que nos interesa para obtener información. También tenemos el análisis documental cuando realizamos análisis de ciertas publicaciones científicas, documentos, etc. El análisis de contenidos, también de los contenidos académicos, científicos de ciertos documentos para poder comprender más sobre el fenómeno que estamos estudiando. Una vez que tenemos definido entonces las técnicas, vamos a pasar a los instrumentos. Los instrumentos son los medios materiales que empleamos para recoger y almacenar información, ¿sí? Ya los medios en concreto. Entonces yo puedo utilizar fichas que elaboro para ir chequeando en un estudio. Puedo realizar formatos de cuestionarios, una guía de entrevistas con preguntas ya preparadas antes de realizar la entrevista, una lista de cotejo para ir también viendo y checando lo que estoy observando sobre un fenómeno o una situación determinada. Puedo grabar una situación, un hecho o un fenómeno o lo que estoy estudiando, un comportamiento, etc., utilizando una videograbadora o un smartphone digital. También puedo utilizar una cámara fotográfica, un dron, para poder registrar ciertas situaciones o documentar el estudio que estoy llevando a cabo. Y por último tenemos las escalas de actitudes u opinión tipo de Likert, que son unas buenísimas herramientas para poder medir, para poder tener una información precisa de la actitud u opinión de las personas hacia ciertos fenómenos u objetos de estudio. Una vez que hayamos definido los instrumentos y las técnicas, vamos a, digamos, una vez recolectada la información, pasamos a procesar las mismas. Y para ello lo que hacemos es clasificar, registrar, tabular la información, como asimismo codificar para poder
llevar a cabo los datos, los análisis estadísticos de forma más rápida. Hoy en día podemos utilizar software para análisis de datos estadísticos o de información como planillas electrónicas, Microsoft Excel, tenemos Atlas T, tenemos StarGraph, tenemos Ethnograph, también hay ciertos software para generar gráficos como eh, Systat, también podemos utilizar otras herramientas que nos ayuden a poder procesar toda la información que conseguimos. Y antes de terminar, es importante considerar también el aspecto ético que mencioné al principio. Tenemos que resguardar toda esta información que nosotros recolectamos. No nos sirve si no tenemos en cuenta la parte ética. Todo sujeto, toda persona que es parte de una investigación, acuérdense, debe formar parte de la misma en forma libre y voluntaria, sin ningún tipo de presión. También hay que saber, hay que tener muy en cuenta que toda la información que nosotros recolectamos de las personas debemos mantenerlo en absoluto anonimato, como así mismo preservar la identidad de los mismos al momento de divulgar los resultados de la investigación, ¿sí? Eso es muy importante. Bueno, muchas gracias. Espero que este video les haya ayudado a poder comprender un poquito más cómo trabajar el marco metodológico.